Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar la temática del estado nutricional de pacientes ingresados en una unidad de cuidado intensivo y las variables a evaluar. De pacientes ingresados en una unidad de cuidado intensivo. La malnutrición en salas de terapia intensiva es elevada, aproximadamente entre un 50%. La desnutrición y sus causas suelen ser bastante numerosas. Primera causa, pérdida de masa muscular y pérdida de atrofia muscular. Capacidad vital forzada, ulceraciones de posicionamiento. También una hipotinemia, también una hipoalbuminemia que puede causar eritropoyesis, alteraciones y diferentes alteraciones. Basado en los artículos, en Europa, un 27.4% de los pacientes ingresados se les diagnostica desnutrición y poblaciones más afectadas son en edades avanzadas y pacientes en estado con enfermedades oncológicas. El paciente crítico presenta varias características especiales. A nivel digestivo, hemodinámicamente inestable. Estudios realizados también demuestran que no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, aproximadamente una edad ponderada entre 57 años de edad. En uno de nuestros estudios que se practicaron, 85 pacientes que cumplen criterios de inclusión y exclusión, pacientes gestantes, uso de albúmina exógena, se tomó como variable medidas antropométricas, circunferencias, medida de brazo y de la pantorrilla. También se tomaron variables como triglicéridos, creatinina, albúmina inmunológica. ¿Qué se utilizó para calcular este método? Es el conteo linfocito igual a los leucocitos totales por linfocitos dividido entre 100. Consecuencias de una desnutrición. Una de las consecuencias puede ser el destete de la ventilación mecánica y pérdida de la masa muscular respiratoria en cada uno de los pacientes. Valoración nutricional del paciente. Tiene como objetivo reducir los riesgos de mortalidad de la malnutrición en lo que se pueda presentar en los pacientes en unidad de cuidado intensivo. Como objetivo también tiene analizar y separar grupos de personas con mayor y menor riesgo de desnutrición. Estas valoraciones se deben realizar en las primeras 48 horas. ¿Qué indicaciones puede tener en pacientes con desnutrición, sobrepeso y obesidad? Niños con ganancia o pérdida mayor del 10% de su peso corporal y una estadía en UCI mayor a 4 semanas. Variables aplicadas: el peso, talla o longitud, relación de peso o talla, perímetro cefálico y índice de masa corporal. Acá tenemos índices nutricionales y aplicabilidad en cada una de las edades y poblaciones de los pacientes. El primer índice es el índice de Waterloo de peso. Este se calcula con el peso actual multiplicado por 100 dividido entre el peso ideal del paciente. Los puntos de corte, quiere decir la puntuación que podemos tener en este índice, es normal a mayor de 90%, de nutrición leve de 80 al 89%, moderada al 70 al 79%, grave menor al 70%, sobrenutrición desnutrición mayor al 115%. Este indicador es para todas las edades y para pacientes con desnutrición crónica. El segundo índice es el índice de Waterloo asociado a talla. ¿Cómo se calcula? Con la talla actual multiplicado por 100 sobre talla ideal. Normal mayor a 95%, leve entre 90 y 94%, moderado 85-89% y grave menor al 85%. Está indicado para todas las edades y también con una desnutrición entre crónica y aguda. El tercer índice es el índice de masa corporal, que se calcula con el peso actual dividido entre la talla actual del paciente multiplicado por 100. Para este test cordato con
estadísticamente mediana, calculando la mediana sobre la desviación estándar. ¿Qué quiere decir estadísticamente? Z-score mayor más 3, obesidad grave. Z-score más 2, menor a más 3, es un paciente que puede presentar obesidad. Z-score más 1, mayor a 1, más 2, un sobrepeso. Z-score menor a 2 o 3, leve. Z-score menor a 17, 3, desnutrición moderada. Y Z-score menor a 3, desnutrición grave. Está indicado para mayores de 36 meses. También tenemos la relación con peso-longitud. Se calcula sobre la curva percentida por 100 puntuación de Z. Z-score mayor a menos 2, desnutrición leve. Z-score menor a mayor a 3, desnutrición moderada. Z-score menor a 3, desnutrición grave. Z-score mayor a 2, más 3, obesidad. Z-score mayor a 3, obesidad intensa. Este índice está indicado para menores de 36 meses. Podemos utilizar en la valoración de cada uno de nuestros pacientes en unidad de cuidado crítico. Bueno, las variables las podemos clasificar de la siguiente manera. Hay 3 indicadores. El primero es con las variables antropométricas con peso, perímetro cefálico, talla. Pacientes para perímetro cefálico mayor de 36 meses y índice de masa corporal para pacientes adultos, relación de peso y talla menor a pacientes de 36 meses. En esta variable también podemos evaluar composición corporal, pliegue tricipital, área muscular del brazo, pero debemos tener en cuenta que es para personas o menores que no estén presentando algún tipo de edema. Evaluación del estado nutricional previo al ingreso. Podemos utilizar esta variable. La segunda es las variables bioquímicas. En estas variables encontramos la glucosa, electrolitos, urea, creatinina, proteínas totales, prealbúmina y triglicéridos y colesterol. Y en otras variables que podemos encontrar es ecografía de músculos recto anterior y biopedancitometría, que es indicada también vitaminas y oligoelementos en pacientes en riesgo. Estas son unas variables que podemos tomar al momento de evaluar a nuestro paciente en unidad de cuidado crítico. ¿Cómo realizamos nuestra monitorización en el diario de vivir con los pacientes de unidad de cuidado crítico? En este caso la podemos hacer de manera diaria con exámenes de electrolitos, valoración de glucosa, equilibrio de ácido-base, en este caso los gases arteriales, calcio, fósforo y glucosa. También se puede realizar cada 3 a 5 días pacientes, practicarles hemograma, urea, creatinina, proteínas totales, enzimas hepáticas y colesterol. Semanalmente, practicando examen de prealbúmina, proteína ligada al retinol, balance nitrogenado y pruebas de función renal en cada uno de los pacientes. Y si es una valoración mensual, es una nutrición parenteral de larga duración, liposolubles, mineralización de estudios y pruebas de coagulación. En los estudios practicados se habló del abuso de albúmina o deficiencia de albúmina en los pacientes en cuidado crítico. En este caso, que la albúmina es una proteína, la proteína más abundante del plasma sanguíneo y es sintetizada por el hígado. Es sintetizada y sus valores normales en adultos están entre 3 a 5 gramos sobre decilitro. Las funciones de la albúmina básicamente es regular el pH sanguíneo, hormonas y bilirrubina. En múltiples situaciones puede haber cambios a causa de la disminución de los niveles plasmáticos. Pueden presentar también en pacientes que estén pasando por procesos inflamatorios. Indicaciones de la albúmina intravenosa en los pacientes críticos, pacientes con descomposición hepática y para el restablecimiento y mantenimiento del volumen de la circulación,
En pacientes críticos puede verse hasta un 50% afectada y en pacientes que sufren de desnutrición por el tiempo prolongado de la hospitalización. También en nuestros estudios podemos validar la aplicación de tamizaje de riesgo nutricional en el enfermo crítico. En este caso es un test que se puede practicar para pacientes críticos. En este caso, los pacientes críticos se diferencian de otros estudios por su estado proinflamatorio y de catabolismo causado por el aumento de citocinas, pérdida de reserva proteica, independientemente que puedan reciban algún aporte calórico. Independientemente que estos pacientes estén recibiendo soporte nutricional, pues puede también verse afectado el estado nutricional de estos pacientes. La Sociedad Americana de Nutrición recomienda aplicación de Nutrit, en este caso es una escala que nos permite evaluar en un periodo de 24 horas cómo está presenta ese estado nutricional de cada uno de los pacientes. El tamizaje se aplica con variables como datos antropométricos y dietéticos. Ventajas: estos pacientes se puede practicar este tipo de tamizajes, este tipo de escalas en pacientes postquirúrgicos, en pacientes que presenten alguna falla renal, en pacientes con neumonía y pacientes con ventilación mecánica. Conclusión a la temática de evaluación del paciente de cuidado crítico. En este caso, la nutrición es de suma importancia, ya que esto depende de la evolución de cada uno de los pacientes. Al estar un paciente con mala nutrición o en un estado de desnutrición, hace que sus funciones y sus órganos se vean afectados, ya que es un paciente que neurológicamente puede estar comprometido, es un paciente que puede presentar diferentes sepsis, es un paciente que al recibir un tipo de aporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, es un paciente que no va a recibir el suficiente aporte calórico que necesita cada uno de sus músculos. Por consiguiente, es un paciente que está presentando diferentes cambios en su tono muscular, en sus cambios de patrón respiratorio. En este caso son consecuencias, también puede haber una pérdida de masa muscular respiratoria, más tensión en sus músculos, más consecuencias también de destete de la ventilación mecánica, al ser un paciente que no se le haga una valoración a tiempo y también son pacientes que independientemente al sustituirles una alimentación, es de suma importancia que estos pacientes reciban el aporte calórico suficiente para poder mejorar en su evolución y su calidad de vida. Gracias.